luego estoy de vuelta. Puede la noces, igual que la calandria que azota el vendaval. Y traigo 1000 canciones como leñita seca, recuerdo de fogones que invitan a matear. Y traigo 1000 canciones como leñita seca, recuerdo de fogones que invitan a matear. Siguiendo con la saga de los bandoleros rurales, tenemos que creo dos figuras que son emblemáticas o ejemplificativas de este tipo de accionar. Uno, nacido el 5 de marzo de 1897 en las afueras de Tucumán, hijo de un empleado gráfico, y él también, tipógrafo, gráfico, que está entrecruzado el significado de su apodo. Cuentan que era una familia numerosa en las afueras de Tucumán. Entonces la principal comida de esta familia hacia fines del siglo XIX, comienzo del siglo XX, con los ojos chicos, era la infusión de agua y yerba mate. Entonces a la tarde dice que la madre llamaba a sus hijos, ella de apellido Miranda, él de apellido Peralta, con el grito fuerte, mate cocido, mate cocido. Entonces en el barrio los llamaban a los hermanos los mate cocidos. Cuentan también, y esta es otra versión, con igual asidero, que tenía una cicatriz en la frente, en su parte superior, delantera, de fácil visualización. De allí el apodo mate cocido con S. Mate cocido, un joven tímido, de color trigueño, de una cara para nada sospechosa. Tenía cara de hombre vulgar, de hombre sin absolutamente ninguna inclinación a la actividad delictiva de ninguna naturaleza. Su primera andanza, dicen que fue por un desentendimiento con la justicia de la época, que cayó por una causa injusta, por averiguación de antecedentes y robo en Tucumán. Y parece que la experiencia carcelaria hizo de él un enemigo de la justicia, entre comillas, de la época. El maltrato en las cárceles, el maltrato por parte del comisario, hizo que dejara la actividad gráfica, porque salido de la cárcel de Tucumán ya no fue tomado en ninguna industria gráfica tucumana, y decidiera acercarse a lo que llamaban la mala vida. Fue tomado nuevamente preso en Córdoba. En su prontuario, que aquí los estamos viendo, figura el ingreso en la penitenciaría de Córdoba. Después ya lo encontramos preso en Corrientes, por averiguación de antecedentes y robo. Pero presumiblemente en Corrientes encontró encubrimiento político y salió con una sentencia de absolución. Parece que estuvo en los hoteles de mala vida que había en la zona del puerto de la ciudad de Corrientes. Y ya lo encontramos hacia 1922, 23, ya en andanzas por el Chaco. El Chaco en esa época era una Babel, mezclada por peones golondrinas que venían de todas las provincias, del Paraguay, de Bolivia, por la cosecha del algodón, y era una correría de vendedores de pulsera, de vendedores de relojes, de vendedores de comercio, de cobradores de las demostradoras, de cobradores de las empresas que se dedicaban al transporte algodonero, a la cosecha, a Dreyfus, Bungeibor. Eran grandes capitalistas que tenían sus demostradoras en la zona del Chaco. Estamos hablando de la época del Foral, la época del Internacional, el famoso camioncito internacional donde se transportaban los sacos de dinero provenientes de la paga de la cosecha y de los peones que había que pagarles por quincena o por semana. Esto hizo que viera aquí una oportunidad importante para su actividad delictiva.
Segundo David Peralta, tal su nombre de pila, de apodo Mate Cocido. Carrero, cacha, pecero, melena, puporá, lucero, sembocuela, mamá de Lipua, grejo derecho, chocolate, leonero, mabuey, arejón, en mapo, recumplin, moria, culé, de sombrero, capi, de chiva, de canillera y fajudo, del mercado solo para, de casa baráfica, de seguigüeña a playa perengua, de descargar de cachafé. Carnero que trabaja para cumplir su destino, llevo pesados solizos para sacar el tanino. Yo conozco todo el Chaco, nadie se acuerda de mí. Mi consuelo es beber caña y cantar en guaraní. De sombrero capi, dorado en de chiva, de canillera y fajudo, del mercado solo para, de casa baráfica, de seguigüeña a playa perengua de descargar de cachapé. Nuevos Remises Asociados, una empresa correntina que cuenta con unidades conducidas por sus propios dueños. Sus bases ubicadas en Matías Pipet y Comodoro Rivadavia y en la oficina de la Subsecretaría de Turismo de Corrientes en la terminal de ómnibus. Viaje cómodo y seguro con Remises Asociados. Más de 15 años de trayectoria avalan nuestro servicio. Segundo David Peralta entonces comienza su raíz delictivo en el Chaco hacia el año 1924-25 y duró presumiblemente hasta el año 1942. Una sola entrada tuvo en la penitenciaría de Resistencia que estaba frente a la Plaza 25 de Mayo actual y allí estuvo 5 años preso. Lo cierto es que la última salida de Mate Cocido de la cárcel se produce en el año 1931, ya cumplida su condena, y a poco de salir se encuentra con un ex compañero de rejas de apodo El Calabrés. El Calabrés, que provenía de Calabria y también tuvo sus andanzas y estuvo preso en el penal de Ushuaia, hace las veces de primer compañero de banda, de la banda que formó Mate Cocido, porque todo su raíz delictivo a partir de ese entonces se da en la denominada comitiva que constituía una banda delictiva. O sea, 6, 7 personas con toda una suerte de encubridores, de delatores, de pasadores de datos, que hasta el año 1942, en que se pierde el rastro de Segundo David Peralta, él, como jefe de banda, no fue jamás apresado, nunca más pudo ser detenido, ni descubierto, ni siquiera conocido su rastro por la policía. Y a partir de entonces hay una suerte de 60, 70 hechos delictivos perpetrados por Mate Cocido y su banda con él a la cabeza, que van desde el robo, el secuestro extorsivo, el asalto a mano armada, el homicidio
que siempre fue adjudicado a terceros de la banda o a bandas que actuaban bajo el apodo de Mate Cocido, pero no se le puede imputar a Segundo David Peralta que haya tirado un solo tiro o matado a una sola persona. Dicen que él no tiraba. Sí, sus láter de banda, el caso del Calabrés, de Malatesta, que fueron quienes los acompañaron, un hermano menor inclusive de Mate Cocido. Bueno, entre los casos más resonantes se da el asalto a la casa Dreyfus, de la cual se llevaron 45.000 pesos, que era una fortuna para esa época. El asalto a la casa Gabardini, el secuestro a Gabardini y señora y a su hija menor de edad, y después una suerte de atracos que realmente parecen estar viéndose una película del oeste americano. Tiraban postes sobre el camino, de tal manera paraban el andar de los trenes, de los camiones que llevaban la paga de los peones, la paga de las cosechas, y de esta manera constituían sus asaltos, sus atracos. Y reitero, jamás fueron detenidos. Uno a uno fueron cayendo los secuaces de Mate Cocido, pero él siempre tuvo un instinto que lo hizo escapar de la justicia. En el año 1942 constituyen un atraco mediante el uso del tren. También subían a los trenes y allí, pero desvalijaban a los grandes representantes de las firmas algodoneras y hacían parar la locomotora en plena noche de los caminos chaqueños en el monte de Algarrobo, y allí se perdían en el Algarrobal sin que se supiera su rastro. Hacia 1942 también es delatado Mate Cocido, al igual que Isidro Velázquez, y cuando está por ser entregado, una partida de la Gendarmería, que fue la fuerza policial que el gobierno del general Justo organizó para seguir a los bandoleros rurales y dar una cierta cobertura en seguridad a las grandes empresas que actuaban en la zona del Chaco, en la zona de Santiago del Estero y del norte de Santa Fe. Es delatado Mate Cocido, y cuando está por ser apresado en la zona de Samuú, al norte del Chaco, en pleno impenetrable, a la noche descubre la estratagema de la Gendarmería, que lo esperaba sumamente armados, y logra desaparecer en el monte con un rastro de sangre de una bala perdida que logró herir. A partir de ese momento, Segundo David Peralta logra que su rastro sea perdido para las patrullas policiales, para la justicia, y con el uso de diversos apodos con los cuales actuó a lo largo de su carrera delictiva, termina usando el nombre de Angelita, y con eso constituye una casa en las afueras de Córdoba, donde aparentemente se instaló con su esposa y con su pequeño hijo. Cuentan, dicen, suponen que se fue al Paraguay, que allí vivió hasta su muerte, hoy tendría más de 100 años. Otros dicen que se fue a Bolivia y de que allí le fue hurtado todo el producto de sus robos y fechorías, y allí fue muerto por una partida policial. Otros dicen que a los 10 años prescribieron sus delitos, entonces pudo vivir una vida con una ancianidad feliz y reencontrado con la paz. Lo cierto es que ese es el gran enigma de Mate Cocido, y por lo cual el pueblo del Chaco lo recuerda aún, porque también lo tenían como una suerte de justiciero popular, como un Robin Hood de los quebrachales, porque parte del botín lo distribuía entre los pobres en el rancherío para ser encubierto. Es totalmente novelesco, pero en una etapa se encontraron con Juan Bautista Bairoleto, llamado el Pampeano, que vino desde La Pampa, también nunca agarrado por la justicia ni por la policía, para encontrarse y sumarse a la banda o hacer una sociedad delictiva con Mate Cocido. Dicen que no se pusieron de acuerdo, entonces no pudieron actuar en forma conjunta. Bairoleto volvió a La Pampa, al sur de Córdoba, y Mate Cocido se hizo cargo del Chaco.
Lo cierto es que desde 1931 hasta 1942, 7 provincias siguieron su rastro. Aquí quisiera mostrarles el prontuario, porque es un prontuario bastante frondoso, y el detalle de todos los atracos que se le imputaban a las diversas firmas, Gabardini, Dreyfus, Carrió, todos los grandes potentados del Chaco. Ustedes ven el rostro de esta persona, siempre usaba traje, siempre andaba con sombrero negro, con una elegancia muy fina, muy elegante, pero por un rostro que pasaba absolutamente inadvertido a cualquier policía que lo buscaba. Nada que ver con un rostro asimilado popularmente al quehacer delictivo. Así que esta es la historia de el gaucho Matecocido, que ustedes hoy lo van a hacer canción. Allá en General Pinedo nunca entrará en el olvido la figura legendaria del gaucho Matecocido. Por boca de los abuelos, en el patio del rancherío, se multiplican historias del gaucho Matecocido. Lo recuerdan las picadas, lo venera el pueblerío, segundo David Peralta, de apodo Matecocido. Esta es la historia de un gaucho bueno que su destino lo castigó, llevando en su alma de Tucumano la aguda espina que lo desvió. Matecocido era el apodo de aquel bandido bravo y feroz que fue del norte argentino del 18 al 42. Formó su trío de bandoneros con Zamacola y el Calabrés. En los caminos y en los poblados fueron temidos yaguaretes. Pero fue un día que allá en el Chaco un compañero lo delató, y desde entonces Matecocido huyó a la selva y jamás volvió. Matecocido era el apodo de aquel bandido bravo y feroz que fue del norte argentino del 18 al 42. Formó su trío de bandoneros con Zamacola y el Calabrés. En los caminos y en los parajes fueron tenidos yaguaretes. Nuevos Remises Asociados, una empresa correntina que cuenta con unidades conducidas por sus propios dueños. Sus bases ubicadas en Matías Piped y Comodoro Rivadavia, y en la oficina de la Subsecretaría de Turismo de Corrientes, en la terminal de ómnibus. Viaje cómodo y seguro con Remises Asociados. Más de 15 años de trayectoria avalan nuestro servicio. Bueno, hablaba de Juan Bautista Bairoleto, nacido en la ciudad de Castec, provincia de Santa Fe, hacia fines del siglo XIX, y cuyas andanzas comienzan allí en el mismo pueblo de Castec, la pampa agricultora santafesina, zona rica, zona próspera, hijo de inmigrantes italianos. Por una cuestión también de amores, dicen que el sargento Elías Fachat, alias el Turco, se prendó de la prometida de Juan Bautista. Este aquí que una primera vez el comisario lo hizo bajar al cepo y le dieron tal golpiza y tal tandas de patada a Bairoleto que
él quedó sumamente dolido con la justicia de la policía. En un baile, en la pulpería de Castec, el turco fue a pedirle cuentas a Bairoleto y a pedirle que se entregue en otra oportunidad, también por un motivo injusto. Dicen que aquí un tiro en la sien terminó con la vida de Fayad, el turco, y Bairoleto comenzó su huida hacia el monte. Allí, su rey delictivo hizo que asaltara las estancias, los boliches, las pulperías, las tabernas, los prostíbulos del campo, y siempre también cubriendo y encubriéndose en la gente humilde, en la gente pobre, logró que jamás en todas sus andanzas fuera apresado, detenido por la policía. Cuando muere su madre, la policía lo acecha en el velatorio de campo porque sabían que él querría despedir los restos de su santa madre. Era de madrugada y no aparecía Bairoleto. Y dicen que llega una señora con una criatura en brazos que quedó hasta el momento en que llevaron el cuerpo al camposanto. Era Bairoleto. La policía se vio una vez más despistada por Juan Bautista y de allí asoló las zonas de La Pampa, el sur de Córdoba, San Luis y Mendoza. Vino hasta el Chaco, se unió a Matecocido y juntos intentaron una suerte de rey delictivo, pero bueno, la sociedad no anduvo. Volvió a su zona, donde finalmente en el sur de Mendoza, Bairoleto es delatado y en su rancho, cuando estaba con su mujer y sus hijos, es también literalmente acribillado el rancho y entonces él se suicidó. Hasta el fin de días la policía no pudo dar con su cuerpo y allí, ya postrado, también sufrió el escarnio para escarmiento de quienes cumplieran este tipo de vida delictiva. Su cuerpo mostrado y postrado ya ante las fotos de la cámara que dejó su imagen de hombre perseguido por la justicia. Juan Bautista Bairoleto dicen que marca junto con Isidro Velázquez el final de las andanzas de los bandoleros rurales, que hoy son poesía en el hablar, la jerga folclórica del pueblo argentino. Oh
aunque parezca jocoso hoy en día o quizás algo que se presta a la risa, no es tan así. El lugar de los difuntos, el llamado Campo Santo, también tiene su historia. E indudablemente dentro de nuestro país el lugar más famoso por los restos que encierra es la Recoleta. También tuvo la suerte de asalto o visita de los amigos de la actividad delictiva. Bueno, sabemos últimamente el caso de las manos de Perón, pero ya antes, en el siglo XIX, hubo una secta, una sociedad ilícita o una asociación ilícita, los llamados Caballeros de la Noche, que se presentaron ante la familia de la cuñada del coronel Manuel Dorrego, aquel que había sido fusilado por orden de don Juan Galo Lavalle, y tomaron el cuerpo de la fallecida y pidieron rescate por el cuerpo a los descendientes. Era una familia sumamente potentada de Buenos Aires. Lo cierto es que la policía montó un operativo y logró dar con los Caballeros de la Noche, cuya mente era un polaco que había venido a Buenos Aires, un conde polaco, y que aprovechaba su buena preparación intelectual, su frágil figura y su manera de escribir muy bien preparada para urdir este tipo de delitos. Hay un libro que cuenta las historias de ángeles, se llama justamente, del cementerio La Recoleta, y cuenta la historia de cada una de las tumbas de las familias más representativas de la sociedad porteña. Hay tumbas masónicas o de masones en forma de pirámides, donde no hay ningún signo representativo de la religión cristiana. Llamativamente, La Recoleta era lo que se denomina un campo santo, o sea, un campo donde deban establecerse los restos de cristianos que contaba con la bendición del curato de Buenos Aires. Pero he aquí que muere un masón y la iglesia, por supuesto, niega el permiso para su entierro en La Recoleta. Entonces el presidente de la nación de ese momento, Bartolomé Mitre, también conocido masón, autoriza manu militari que se depositen los restos de este masón en La Recoleta, y el obispo de Buenos Aires quitó el mote o el título de Campo Santo a La Recoleta porteña. Desde entonces es un simple cementerio. Es llamativa la historia de don Salvador María del Carril, ex gobernador de San Juan, y que había sido el que indujo el fusilamiento de Dorrego al general Lavalle. Este parece que en vida no tenía buenas relaciones con su esposa. Lo cierto es que él muere antes que ella. Ella lo acompaña varios años después y pide ser enterrada al lado de su esposo. Pero se hace hacer el busto mirando al lado opuesto de donde estaba la tumba de su esposo. Dijo que el odio que le tenía inclusive lo iba a acompañar más allá de la muerte. Son historias que van quedando en el olvido, prácticamente quedan pocos vestigios en La Recoleta. Aparentemente hace poco se encontró el cuerpo del tigre de los llanos, don Juan Facundo Quiroga, que también está enterrado en La Recoleta, y él había pedido ser enterrado parado. Lo cierto es que en las sucesivas modificaciones se perdió y se perdieron los escritos que indicaban el lugar exacto, pero ahora, merced a la moderna ayuda de los láser, se encontró un cadáver parado, o los restos parados, que se supone son del tigre de los llanos. Seguiremos con nuestras historias patrias para matar el tiempo, muchachos. Luego estoy de vuelta, puede la noces, igual que la calandria que azota el vendaval, y traigo 1000 canciones como leñita
leñita seca, recuerdo de fogones que invitan a matear, y traigo 1000 canciones como leñita seca, recuerdo de fogones